Cierra tus ojos. Si te puedes poner de pie, por favor. Te lo voy a agradecer mucho. Padre bendito, te doy tantas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, por la provisión que tú permites en ella. Gracias a ti tengo un trabajo, Señor. Gracias a ti tengo salud. Gracias a ti tengo una escuela que tú le das a mis padres para que puedan sostener ella. Gracias porque tenemos una casa donde resguardamos del frío, de la lluvia. Gracias, Señor, porque hoy tenemos una familia en la fe, en la cual hoy me sostiene a través de las oraciones y de su amor. Gracias por este tiempo que me permites hoy poder acudir a este lugar y saber que tú vas a salvar a mi vida. Yo te ruego, Señor, que si has visto en mí todavía orgullo, rebeldía, si has visto todavía altivez en mi corazón, Señor, yo te pido que la quites. Enséñame a ser manso y humilde y aceptar las cosas que vengan de ti y a tener contentamiento sobre ellas. A veces estoy habituado a solamente recibir lo bueno, y cuando tú me dices un no, o cuando tú tienes que reprenderme, o cuando tienes que exhortarme, muchas veces no me gusta y me enfado, me molesto. Señor, quita esa parte de mi corazón, porque es un estorbo para mi relación contigo. En esta mañana te doy gracias por los corazones que tú enviaste, y gracias porque sé que estás obrando y estás hablando a esta iglesia. Gracias porque has sido más claro, y gracias porque te lo he pedido para yo poder guiar a este tu pueblo, Señor, donde tú lo quieres ver. En esta mañana nos ponemos aquí, ponemos un corazón entendido, que podamos entender tu palabra, que podamos hoy entenderla para poderla llevar por obra a nuestra vida. Tú conoces hoy cómo está mi corazón, tú conoces mis necesidades, tú conoces hoy por lo que estoy pasando. Estoy aquí, Señor, para que tú hables a mí, para que me consueles, me fortalezcas, me guíes, me dirijas, me abraces, Señor. Quiero sentir tu presencia. De eso te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Hoy como iglesia, Agua de Vida, el pastor ha pedido mucha oración para que Dios pueda revelarle justamente Dios la voluntad, su voluntad, qué es lo que realmente quiere de esa su iglesia, porque es su iglesia. Quiero decirles que ha sido de mucha bendición haber iniciado una lectura anual de la Biblia, porque Dios ha estado hablando justamente al corazón del pastor y a la iglesia respecto al Pentateuco. Hoy en el libro de Números, que estamos todos próximos a terminarlo, ya terminamos Génesis, ya terminamos Job, ya terminamos Éxodo, Levítico, y estamos en Números. Y Dios ha estado hablando mucho en nuestro corazón. Y Dios está demandando que no le demos nada a Dios que no nos cueste. Y nos está llevando justamente a llevar una vida en santidad. ¿Por qué? Lo dijimos en predicaciones pasadas. Dice la Biblia, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dios ha estado hablando mucho a través de su palabra de cómo fue Israel y cómo se fue engañando y cómo se fue alejando de la verdad y cómo se fue sublevando contra la autoridad. El pecado de Coré fue justamente eso, un levita que sabía cuál era la instrucción que Dios le había dado a esta tribu. Osó en ponerse en contra de Moisés. Él y todo su séquito. Y por esa sencilla pecado murieron más de 14,000 gentes. Hoy creo que parte de lo que Dios quiere que cambie en tu corazón es la rebeldía. Todos de alguna manera tenemos rebeldía en nuestro corazón porque todavía estamos en ese proceso de santificación. Y seremos perfectos cuando estemos justamente con el Señor Jesucristo. Pero no tenemos que pensar que porque hasta este momento voy a ser perfecto, voy a dejar de buscar la perfección. Y el título de la predicación se llama La rebelión es una señal de apostasía.
¿Hay rebeldía en tu corazón? ¿Hay rebeldía ante tu autoridad, ante tus padres, ante tus maestros, ante el pastor, ante tus líderes, ante la autoridad? ¿Hay rebeldía? ¿Te cuesta trabajo realmente recibir instrucciones y llevarlas a cabo? ¿O te estás continuamente oponiendo, quejando, criticando, murmurando, molestándote? Porque si Dios dice que tienes que hacer cual cosa, tienes que hacerlo con todo el corazón y con toda la obediencia, con toda la actitud de obediencia. Y vamos a ver algún ejemplo justamente en la palabra. Hay varios ejemplos. Ya dije uno, el pecado de Coré, que fue justamente una rebeldía, una rebelión contra su autoridad, que era Moisés. Él cuestionó por qué Moisés y por qué Aarón. Y no solamente eso, sino que contaminó a muchos corazones, tantos que fueron 14,000. Entonces yo quiero decirte una cosa. Habrá mucha gente, muchos hermanos aquí en la iglesia que a lo mejor te inciten a estar murmurando, a estar hablando a espaldas de alguien, de algún hermano, de algún líder, del pastor. Habrá hijos que se estén dejando engañar y que estén hablando mal de los padres y él lo consienta. Habrá hermanos que hablen entre sí contra los padres y eso es rebeldía. Y eso no es correcto a los ojos de Dios. Dios odia eso, que tú siembres cizaña hacia los hermanos. Y quiero tomar un pasaje donde realmente vamos a ver, y creo yo que ya lo he leído muchas veces, la vida de Saúl. ¿Quién fue Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Puesto por quién? Fíjense, es bien importante esto. Acuérdate que el pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey. Cuando el gobierno de ellos, el pueblo de Israel, por muchos años fue teocrático. ¿Qué quiere decir? Que gobernaba Dios sobre su pueblo. Y yo pregunto, ¿tú necesitas a alguien que gobierne tu vida, tu matrimonio, tu familia, además de Dios? Hay muchos corazones que hoy lo hacen. Hay muchos corazones que hoy deciden. Dios ha sido claro en sus instrucciones. Dios dice, esto no es correcto a mis ojos. Y de repente se nos olvida. Y pensamos que es nuestra vida, pensamos que es nuestro ingreso, pensamos que es nuestro dinero, pensamos que es nuestra familia y tomamos decisiones sin consultarlo a Dios. Y es una manera de apostasía, es una manera de rebelarse a la autoridad de Dios. Recuerda que esta predicación es para los hijos de Dios, para la iglesia, no para el mundo. Y tienes que aprender justamente a someterte a Dios. No es opcional. Al momento que tú recibiste a Cristo como tu Señor, ¿qué significa la palabra Señor? Significa suprema autoridad, significa la palabra Señor. Y cuando tú le dices Señor, Señor, estás recalcando, estás afirmando, estás reconociendo la suprema autoridad de Dios o de Cristo en tu vida. Y aquí vamos a ver justamente que, hay diferentes tipos de rebeldía o de rebelión. Hay rebeliones con mucha sangre de por medio, con mucha guerra, con mucha violencia, pero hay otro tipo de rebelión que es sin violencia, pero al final no deja de ser rebelión. Quiero que me acompañes, primeramente antes de ir a buscar lo que pasó con la vida de Saúl. Vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Y tal vez tengas subrayado esta parte de la Biblia. Si no lo tienes, te pediría que lo subrayes o lo anotes en tu cuaderno y luego lo tengas ahí para que lo medites más tarde en tu casa. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice, 6 cosas odia Dios. Seguramente tu Biblia dice aborrecer. Si tú te vas al original hebreo dice odia. Recuerda que el odio de Dios es un Dios santo, no proviene de un corazón malvado como el tuyo y como el mío. Entonces es un odio santo. Y dice que hay 6 cosas que Dios odia, que Dios aborrece. Aún 7 dice, abomina su alma. Y a partir del versículo 17 comienza a enumerar cuáles son esas 7 abominaciones de Dios. Primeramente dice ahí los ojos altivos,
la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla, ¿qué dice ahí? Mentiras. Y vean el siguiente parte del versículo, dice, y aquel que siembra, ¿qué dice ahí? Cizaña, ¿entre quiénes? Entonces ten mucho cuidado de hablar en contra de un hermano o hablar de un líder de tu iglesia o del pastor, porque Dios lo odia. Cuando tú veas que algo no te checa, cuando algo de repente digas, esto como que no me late, como que hay, ponte a orar. Es la mejor forma de poder ayudar al hermano, al pastor, al líder, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Es mejor la oración, dejar que Dios tome el control y que sea Dios el que toque ese corazón rebelde. O ese corazón que está perdido, ese corazón que de repente algo está sucediendo en él y que Dios te puso ahí para que lo vieras, no para criticar, no para juzgar, sino para orar por ese hermano, por ese corazón que tiene tanta necesidad de orar o de oración. Amén. Bien, entonces Dios une y el diablo desune. Dios es un Dios de unidad, el diablo es un Dios del mundo de división. Es bien importante esto, que tú lo aprendas. Si tú estás viviendo una vida con doble pensamiento, una vida dividida, estás habiendo una división y estás provocando división, no solamente en ti, ante Dios, sino ante tu familia, ante tu iglesia. Y si realmente quieres que el diablo acabe, destruya tu vida o la vida de tu familia o la iglesia, entonces vamos a dividirnos. Pero no es una enseñanza de Dios. Dios vino a unir. Solícitos en guardar la unidad de ¿quién? Del Espíritu, en el vínculo de la paz. Anótalo, Efesios 4:3. Bien, entonces vamos a ver dónde comienza la rebelión. ¿Dónde comienza la rebelión? Y muchos han de pensar, no, pues comienza en la casa, no, pues comienza en el trabajo, comienza con el vecino. No, la rebelión comienza en el corazón. Ahí comienza la rebelión, en el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, ¿dónde comienza la rebelión? En el corazón. ¿Quién fue el primero que se rebeló contra Dios? ¿Quién quería ser como Dios? Desde ahí comenzó justamente la rebelión, Satanás. Él quiso ser como Dios. Y Dios no se permite que nadie ocupe su lugar. Nadie. No lo va a permitir. A veces Dios es misericordioso, te está dando la oportunidad para que haya un arrepentimiento en tu vida, pero Dios jamás se va a permitir poder compartir su lugar. Primero es Dios, después es Dios y antes es Dios en nuestras vidas. Pero vamos a ver aquí en la tierra dónde comenzó justamente esa rebeldía, esa rebelión. Pues si tú me acompañas entonces a Génesis capítulo 3, vamos a darnos cuenta que ahí comenzó la rebelión en el corazón del hombre. Génesis capítulo 3. Y dice en el versículo 6, Génesis capítulo 3, versículo 6, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense qué importante es esto. Muchas veces, y quiero que lo escuches con mucho detenimiento, muchas veces las cosas como las ve Dios, tú no las ves igual. Muchas veces las cosas que ve Dios, tú no las ves como Él las ve. ¿Cómo tendría que haber visto el hombre este árbol? Porque dice en la instrucción, dice el mandato dado por Dios al hombre, en este caso Adán dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
¿Cómo debió haber visto el hombre ese árbol? ¿Como bendición o maldición? ¿Como bueno o malo? Muchas veces tú ves las cosas diferentes a Dios y piensas que Dios está mal. O piensas que tú tienes más sabiduría que Dios cuando Dios te está diciendo que esto es malo y tú lo ves bueno. Y también dice la palabra que no le llames bueno a lo que es malo ni lo malo que es bueno. Para que te des cuenta el grado de rebelión que hay en el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Es el único que puede conocer tu corazón y cómo se está moviendo tu corazón y cómo está siendo alimentado tu corazón y cómo es que tú te estás moviendo a través de lo que tu corazón te está dictando. Por eso cuando Jesús dijo, de la abundancia del corazón, son tus obras. Es la forma en que tú vas a hablar. Es la forma en que tú vas a caminar, de que está lleno tu corazón. Y dice aquí que la mujer vio completamente diferente ese árbol como lo vio Dios. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno, ya desde ahí. Porque así es la tentación. Recuerda que la tentación tiene que ser algo que te atraiga y te seduzca, si no, no es tentación. Lo que hace la tentación es hacerte voltear. Empezar a segregar líquido o cualquier cosa, ¿no? Tú ves algo, un buen platillo, sabes que no puedes comerlo, ya estás segregando algo en tu estómago y empieza así, ay no, se ve súper rico, ¿no? Pero no lo puedes comer, así es la tentación. Si hay algo que no puedes mirar, ¿qué va a hacer la concupiscencia? Pues atraerte, ¿no? Atraer la mirada, atraerte ese deseo de hacerlo. Lo peor es cuando te atrapa y terminas pecando. Y así comenzó justamente entonces la rebelión. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces quiere decir que eran las tres puertas que Satanás va a querer siempre que abramos: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son tres obras que el diablo va a querer que tú abras. Y hemos dicho en teología, hemos dicho en las predicaciones pasadas, que la puerta que el diablo quiere, donde somos más débiles, es en la vanagloria. Porque a todos nos gusta que nos reconozcan, nos aplaudan, queremos tener los reflectores hacia nosotros y queremos que el yo se siga alimentando. Entonces, cuando tú ves las cosas diferentes a como las ve Dios, seguramente estás en rebeldía y eso te va a llevar a la ruina. Cuando tú no logras ver las cosas como las ve Dios, las ves tú diferentes, te va a llevar a la ruina. ¿Cómo es que se provoca esa rebelión? Obviamente por nuestra antigua naturaleza, ¿no? Porque nuestra antigua naturaleza no quiere someterse a la autoridad de ninguna clase aquí en la tierra y mucho menos de Dios. Pregúntate en qué batallas más tú. Y generalmente es en la autoridad. Un niño desde muy pequeño aprende a pegarle a sus papás. Manotea, ándele. Y el papá se ríe. Ay, mi chiquito. Y le da otro golpe. Y ¿no? Cuando debería ser reprenderlo, no está correcto. Porque si el niño aprende a golpear a los padres, tampoco va a respetar a nadie que se acerque a él. ¿Y quién le enseñó a pegar? ¿Quién le enseñó a hacer así como conejito? ¿Quién le enseñó? Hay una universidad, una escuela, una materia. Eso lo trae ya el niño o el hombre desde su corazón. Entonces, queremos ser nuestra propia autoridad. Desde muy pequeños queremos ser nosotros el centro y que todo se mueva a nuestra conveniencia, a nuestro deseo. Así somos el ser humano. Y por eso dice que por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que están lejos, están desprovistos de la presencia de Dios. El pecado te hace desprover o que no tengas la presencia de Dios en tu vida. Entonces, el pecado es un elemento que afecta al hombre y produce consecuencias fatales. Pues tienes que aprenderlo.
¿Y qué es lo que más viene cuando tú no te has dado cuenta cómo está tu corazón? Cuando tú no has trabajado en tu corazón, ¿de qué es lo que está llenando tu corazón? Y quiero que me acompañes a Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿no le glorificaron cómo? ¿Se acuerdan cuál fue la predicación del domingo pasado? La iglesia justamente estaba aprendiendo a no adorar, estaba aprendiendo a no alabar, o quería adorar y alabar con un corazón incorrecto a los ojos de Dios. Y tiene tiempo diciéndome el Señor, no voy a recibir animales enfermos, no voy a recibir animales tuertos, no voy a recibir animales cojos. Corrige el corazón con el que me alaban y me adoran, no es correcto. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón por ofrecerles fuego extraño? Simplemente Dios los llevó a la muerte. Entonces, si Dios está hablando y Dios dice, hay que corregir esto, ¿qué hace la iglesia? Lo corrige. Ahí cuando sea, hoy de manera inmediata. Entonces, es muy importante esto porque dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, le está hablando a quien ya conoce a Dios, no le está hablando a alguien que no conoce a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué fue? Entenebrecido, quiere decir lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, o sea, quiere decir lleno de pecado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mucha gente camina de esa manera. Profesa ser sabio en su propia opinión, pero se ha convertido en una persona necia. Entonces existen varios ejemplos en la Biblia de gente que ha sido necio, que ha sido rebelde ante Dios. Pero dejamos que vamos a ver la vida de Saúl, ¿no? Quiero que me acompañes al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Y quiero que vayamos al capítulo 15. Saúl fue escogido, si bien es cierto, por el hombre, cuando el hombre decidió no querer seguir siendo dirigido por Dios y pidió un rey. Samuel le dolió en su corazón, lo estoy parafraseando para no leer todo el libro. El pueblo dijo, queremos un rey como lo tienen las demás naciones. Y dice que Samuel le dolió mucho en su corazón lo que pedía el pueblo. Y dijo Dios, no te preocupes, no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí. Y por eso es que entonces Dios permitió que se levantara Saúl. Y él recibió como todo instrumento de Dios, él recibió instrucciones. Y específicamente quiero que leamos el versículo 3 del capítulo 15, ¿no? Capítulo 15, versículo 3, y vean la instrucción que había dado Dios a través de el profeta y sacerdote Samuel. Y dice ahí, ve pues, hiere a Amalec y destruye algunas cosas que tiene. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Todo. Dice, todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
Cuando tú lees muchas partes de la Biblia, y más en el Pentateuco, mucha gente dice, es que Dios era sanguinario, es que Dios era injusto, como un niño, como una mujer embarazada, Dios permitía o Dios mandaba que matara. Para que tú logres entender esta parte de la Biblia, requieres de madurez. Requieres de madurez. Porque ni tenemos un Dios sanguinario, ni tenemos tampoco un Dios injusto. Dios es justo. Vean, es tan justo que tú y yo lo que merecemos el día de hoy es la muerte eterna. ¿Cierto o falso? Si estamos pensando que Dios tiene que ser un Dios justo, entonces nadie tendría que tener vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Es lo que Dios determinó en su ley. Entonces, ten mucho cuidado con cómo tú juzgas las acciones de Dios o sus mandatos, o al menos que te sientas más sabio que Dios, para que lo puedas juzgar, lo puedas criticar. Pero si tú entiendes qué es el pecado es un asesino y el pecado no tiene piedad. Cuando Dios dice saca el pecado de tu vida y tú, bien obediente, dejas una parte que no quieres dejar, ¿qué está pasando? Estás cayendo en rebeldía o en rebelión y un poco de levadura leuda toda la masa. Ese pequeño pecado que estás dejando en tu vida va a seguir creciendo y no va a permitir que ese pequeño pecado no te permita crecer. Qué bueno que ya dejaste el alcohol, qué bueno que ya dejaste las malas palabras, pero sigues con las malas compañías. Sigues murmurando, sigues hablando atrás de las espaldas de alguien, del maestro, de tu jefe. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces la pregunta es, ¿Dios es radical en cuestión del pecado? ¿Sí o no? Luego entonces, ¿qué representaba Amalek? Pecado. ¿Qué representaba Egipto? Pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos del pecado, ya no más practicar el pecado. Y aquí dice por eso, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos. Fue clara la instrucción dada por Dios a través del profeta para Saúl. Vean lo que dice o lo que hizo Saúl. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Pregunta, ¿esa fue la instrucción? ¿Esa fue la instrucción? Entonces tienes que pensar esta mañana qué es lo que Dios te ha dicho muchas veces que tienes que sacar de tu vida y que tú has dicho, bueno, pues tantito, bueno, pues poquito, ya no es tanto. Pastor, ya de verdad, ya no fumo. Sí, mija, pero pues, mijo, sigues diciendo malas palabras. Ya no digo malas palabras, ya no fumo. ¿Y cómo está tu relación con tus papás? ¿Cómo está tu relación con tu jefe? ¿Cómo está tu relación con tu escuela? O sea, tienes que hacer un autoanálisis de qué partes todavía te falta entregarle a Dios porque ya Dios te las pidió. Pero te tiene tan engañado tu corazón que tú piensas que estás bien. Ese es el peor engaño, que tú piensas que estás bien. El que está mal es Dios. Y aquí dice que le perdonó la vida al rey, Agag. Entonces, leo el siguiente versículo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Es así? ¿Te das cuenta del engaño? Tú aquí lo estás leyendo y qué fácil cuando tú lees, pero qué difícil cuando tú tienes que leerlo en
dentro de ti, cómo está tu corazón. Yo creo que estoy haciendo bien, pastor, ¿no? Yo creo que estoy haciendo bien. Hay muchas cosas que queremos como cubrir para justificar nuestro pecado. Y eso es incorrecto. Si tú vienes a la oración de las 5 de la mañana, con tal de no servir el desayuno temprano, te estás engañando tú. O vas a querer engañar a Dios. Si tú vienes a los estudios de teología, varones, mujeres, a las 8 de la noche, es porque no quieres llegar a tu casa. Estás obrando de manera incorrecta a los ojos de Dios. No puedes estar usando a Dios para hacer tus cosas de egoísmo personales. Y ahí la línea es muy delgada. A veces queremos cubrir muchas cosas y cómo nos cuesta reconocer nuestro pecado. Decir, sabes que me equivoqué, tienes razón. Estoy obrando mal, creo que no era mi mejor actitud, no eran las palabras correctas. Tienes razón. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me ofendes? ¿O por qué te enojas? Eso es lo más fácil. ¿Eso te enseñan en varones? ¿Eso te enseñan en mujeres? Eso es lo más fácil. Difícil es que tú aceptas que te equivocaste. Difícil es que tú digas, sabes que yo ocasioné este problema. Yo fui parte del enemigo y ocasioné este problema. Te pido me perdones. Voy a ser un poco más cauteloso, más sabio para la siguiente vez. Creo que eso agradaría mejor a Dios. Que tú quieras cubrir tus pecados. Si Dios dijo que no va a recibir nada que no te cueste, si Dios dijo que no tienes que ofrecerle animales inmundos, enfermos, no lo hagas. Mejor es preferible que digas a Dios, ¿sabes qué, Señor? No tengo que darte en este momento que sea digno para ti. Eso hablaría mejor de un corazón sincero a que quieras engañarlo. Bueno, sí está tuerto, pero le pongo un parche. No, no es así, amados. No es así. Y aquí lo dice claramente el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. No es que Dios se haya arrepentido y que no sabía que Saúl iba a hacer. Le dolió en su corazón cada vez que tú y yo pecamos, de manera flagrante, de manera directa, bien consciente de lo que estás haciendo. Dios le duele en su corazón, lo estás lastimando, porque tú bien sabes que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás maquinando, está ofendiendo a Dios. Entonces, antes de lastimar a tu esposo, antes de lastimar a tu esposa, antes de lastimar a tus padres, antes de lastimar al prójimo, estás lastimando primeramente el corazón de Dios. Aquí está más que claro. Vean lo que dice. Vean lo que dice el versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, fue una obediencia parcial. Pero lo que más me impacta es que siendo rey, dijo, es que el pueblo lo hizo. Y yo pregunto, ¿qué no tenía la autoridad de haberlo prohibido? ¿Sí o no? Sí. Ahora quiero que ustedes oren por el pastor, porque el pastor le falta carácter. Y dice, hoy no exhorto, no confronto, no digo, porque entonces la oveja se puede ir. Entonces prefiero lastimar el corazón de Dios que el corazón de la oveja. ¿Es así? ¿Es así? Entonces tiene que orar por el pastor, para que el pastor deje la parte sentimental y haga las cosas conforme a lo que Dios le está demandando.
voy a bajar nivel, soy papá y tengo hijos. Si Dios me está determinando que tengo que corregir, no puedo entonces involucrar sentimientos ni emociones en la disciplina, porque voy a terminar siendo muy extremo, muy agresivo, o muy barco. Y eso, al final, ambas cosas ofenden a Dios. Piensa bien lo que hoy está pasando en tu vida. Pero creo que esto que yo leí, dije, no puede ser que él siendo rey, le eche la culpa al pueblo, porque el pueblo decidió entonces lo que tenía que decidir él como autoridad. Y eso está, ese espíritu, amados, ese espíritu está proliferando no solamente aquí en la iglesia, en el mundo. Ver cómo el pueblo se está sublevando contra la autoridad, ver cómo el pueblo está golpeando a los soldados, a los policías, los están matando, ya no tienen temor. Antes me acuerdo yo, lo platicamos mi esposita y yo apenas en la semana, cuando éramos pequeños y veíamos el desfile del 20 de noviembre, nos gustaba ver cómo era tan imponente los soldados. Un orden, una disciplina que impactaba, a mí me impactaba de niño y digo, wow. Creo que la parte que más me gustaba, impecable el uniforme, su forma de ellos de cómo marchaban, todo estaba reluciente, sus armas, sus uniformes, sus zapatos, los tanques, y yo decía, wow. Hoy es una tristeza ver que a un soldado, por muchas situaciones, ¿verdad?, pero no le respeten, le quiten su arma, lo golpeen y lo tengan secuestrado. Porque alguien ha decidido quitarle con toda la autoridad justamente que antes era impenetrable, o sea, todos se cuadraban. Entonces quiere decir que ese espíritu de rebelión está en todo el mundo, no solamente en algunas partes. Pero lo peor que está llegando es que el mundo está llegando a la iglesia y por eso está proliferando la rebelión aquí. Entonces el pastor no puede tomar decisiones porque entonces lo ve que se enoja y lo amenaza, si no me voy. Es así. Pues piensen bien lo que hoy lo que Dios está hablando a cada corazón. Siguiente versículo. Y aquí es donde, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo entonces el profeta Samuel a Saúl? Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Ve el versículo 23 lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no seas rey. Pues quiere decir que este pasaje está relacionado con la rebelión y con el orgullo. Y ambos son pecados a los ojos de Dios. Y están, fíjense cómo los asemeja a Dios. La rebelión y el orgullo los asemeja con la adivinación y el paganismo, la brujería. Entonces, tengamos mucho cuidado con que Dios esté viendo justamente esa rebelión en tu corazón, esa falta de obediencia y de respetar la autoridad puesta por Dios. Porque a final de cuentas dice que toda autoridad es puesta por ¿quién? Es puesta por Dios. Mas, sin embargo, hoy creo que esa rebeldía nos está llevando a pecar, nos está llevando a separarnos de Dios, nos está llevando a ir contaminando a más corazones, porque también es cierto, las transferencias de espíritus es algo verdad, es algo verdad. Si yo vengo enojado,
voy a transferir esos malos espíritus aquí a la iglesia y van a notar justamente mis espíritus y van a terminar mal. Es como la gripa, si yo vengo y estoy estornudando, tosiendo, ¡ay! Alguien de aquí va a terminar contaminado, si no todos, la mayoría. Entonces ten mucho cuidado con qué tipo de espíritus estás enfrentando en casa, en la iglesia, que eso fue algo que yo pedí tiempo atrás. En ayuno y oración les dije, por favor, oremos, ayunemos para ver qué tipo de espíritus están manifestando en la iglesia. Y Dios justamente nos está llevando a esta parte, hay rebeldía, desobediencia, una falta de discernimiento en qué me estás entregando, me estás dando muchas cosas en que te cuesten, y estamos trabajando en eso, porque queremos ser obedientes, porque vemos la mano de Dios cómo se está manifestando con poder en este lugar, y me da mucho gusto ver que el primer servicio esté lleno. Eso quiere decir que entonces el estar orando, el estar cambiando y corrigiendo cosas, aquí está la prueba. Y es importante justamente decirlo, este mismo mensaje lo tengo que decir al siguiente mensaje, no tengo que decir cosas diferentes porque es una instrucción dada por Dios para la iglesia, así como fue la adoración, el alabanza, fue una instrucción para la iglesia y tener que escuchar a la iglesia. Y quien tiene que corregir esto es la iglesia. Obviamente el pastor, y lo dije el día de ayer, ¿es solo responsabilidad del pastor estar en santidad? ¿Es solo del pastor ser obediente? ¿Es solo del pastor estar sometido a Dios? No, es también la oveja. Es una responsabilidad compartida. Y cada quien tiene que hacerlo que le corresponde. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces Dios estableció una cadena de mando en la civilización humana. Él así lo creó, así lo puso. Obviamente, ¿con qué propósito? ¿Por qué hay autoridades aquí en el mundo? ¿Por qué hay autoridades en la iglesia? ¿Por qué hay autoridades en casa? ¿Por qué hay autoridades en el trabajo? ¿Por qué hay autoridades en la escuela? ¿Por qué hay autoridades? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios de orden. Y a través de las autoridades, Dios pone orden. Y lo hemos dicho muchas veces, manejes o no manejes, el día que te toque una calle muy transitada, sin semáforos, se hace un caos. Y ni pasas tú ni pasa el otro. Y a ver quién va, a ver quién. ¿No? Y ahí te avientan la lámina y ya te pegaron y ya te para allá y no me interesa quién se ponga enfrente y comienza entonces la ley de la selva. ¿Es así? Desgraciadamente han pasado muchas cosas y a lo mejor lo han pensado. Sí, es cierto. Hoy las autoridades se han corrompido. Es cierto eso. Hoy la corrupción ha alcanzado a las autoridades. Es cierto eso, pero eso no me exime de no obedecerlas. Si a esa persona le pasaron el alto, yo no tengo que pasarme el alto. O sea, es terrible. Una persona que dijo, a ver, lo alcanzaron, como 10 policías, lo querían golpear. Y él decía así, está bien, si tú crees que me pasé el alto, entonces infraccióname. Pero ¿por qué me quieres golpear? ¿Por qué me están golpeando y por qué están lastimando el vehículo? Él no estaba negado a no pagar la infracción. Lo que le estaba a él lastimando es por qué estaban abusando de la autoridad. Eso lo sabemos. En casa también puede haber abuso realmente de autoridad. En la iglesia también puede haber abuso de autoridad, por supuesto que sí, en todas partes. ¿Por qué? Porque el mundo ya alcanzó esas partes donde Dios las tenía completamente guardadas y cuidadas. ¿Pero qué te va a hacer diferente a ti? ¿O qué nos va a hacer diferentes de esta iglesia a muchas iglesias que son más previsibles? El temor de Dios. Yo decido obedecer a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es lo que dice la palabra. Y en esta parte tú pones entonces la dirección, pones las directrices y sabes dónde tú te tienes que mover. Pero estás siendo radical, firme hoy en tu fe. Pero si alguien le llega al precio, ya perdiste. Por eso es importante la unidad. El pastor no puede solo. Pero si se empieza a hacer de un equipo que abraza la visión del pastor, entonces va a ser más fácil que se empiece a permear justamente la directriz. Porque entonces va a haber un testimonio, no solamente del pastor, sino también de su equipo. Y no solamente de su equipo, como iglesia, y muchas iglesias van a decir, van a voltear a ver agua de vida. Oye, ¿qué? ¿Algo pasa ahí? Posiblemente estamos siendo obedientes a la palabra
Nuestra autoridad es la palabra, nuestra autoridad es el Espíritu Santo, Dios, Padre y Dios, Hijo, es nuestra autoridad. Aquí no hay de verdad otra cosa que tú puedas ahí hacer algo diferente, no, simplemente es obedecer lo que Dios ya mandó que obedeciéramos. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Creo que nos ganó el tiempo o está mal mi teléfono. Ahora sí no puedo culpar a alabanza porque yo estaba en alabanza. Yo mismo digo, no sé en qué momento, o alguien adelantó el reloj, o no sé. Pero bueno, vamos a ver. Los invito a que busquen la predicación de la tarde en YouTube a partir de los martes. Ya son los martes, no los lunes. ¿Por qué? Porque el lunes el hermano que se hace cargo de editar lo hace todo el lunes. Entonces el martes a las 8 de la mañana ya pueden estar disponibles las predicaciones para que las puedan leer. Sí es muy importante que tomes tu cuaderno, tu pluma, y escuches las predicaciones y lo que de verdad, anótalo. No te quedes solamente con lo que escuchaste hoy porque es un porcentaje mínimo con lo que tú te quedas. Entonces date el tiempo para nuevamente escuchar a Dios, qué es lo que Dios está demandando en tu iglesia, a tu amada iglesia. Y cada quien haga lo que le corresponde. Amén. Y dice aquí, Dios acadena de autoridad. Y vean lo que dice el capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, impuestos, al que respeto, al que honra, honra. Es bien importante eso. Dios ya estableció la cadena de mando. Y creo que está muy clara la palabra. De repente he tenido consejerías. Pastor, es que el gobierno se roba todo lo que yo doy de impuestos. Ora por tu gobierno y tienes que dar tus impuestos por cuestión de obediencia a Dios. Aparte, ese dinero no es tuyo. Ese dinero es de las autoridades. Que lo estén haciendo mal es problema de la autoridad, no tuya. Tú es lo que te corresponde hacer, sé ejemplo. Porque entonces volvemos a lo mismo. Si él mata, mi justificante es matar. Si él engaña, mi justificante es engañar. Es que él lo hace. ¿Por qué no? Mejor dice al revés. Como yo ven que yo no lo hago, la gente se detiene, pastor. Como yo no me presto a la corrupción, la gente se detiene. Gloria a Dios. Por eso Dios te puso ahí para hacer luz y sal. Tenemos que aprender esto, amados. Dios está siendo claro justamente con lo que Dios está demandando hoy en su iglesia. Y necesito como pastor, de verdad, oración continua, obediencia, obediencia y obediencia, con la mejor actitud. Ayer fue, como muchos, primer sábado de cada mes, la oración fue hermosa, nos llevó más tiempo el Señor, porque había mucha necesidad.
Y generalmente, algo que Dios ha sido muy claro, cada vez que tenemos tiempo de oración, algo sucede el día siguiente, el primer día de la semana. Entonces Dios está demandando que dependamos de Él en todo momento. No solamente en las tribulaciones, sino también en las abundancias. No podemos estar siendo como malos administradores. Tú administras un tiempo, tú administras un ingreso, tú administras tu vida. ¿Cómo quieres ser hoy? Dársela al Señor. Yo decido. Y lo he dicho mucho, he sido muy enfático en esto. ¿Qué pasaría si el siguiente domingo dan las 9, 9:30, 9:45? Y de repente se escucha, es que el pastor sigue dormido. Siguiente domingo empezamos no a las 9, a las 9:15, 9:20, pues porque el pastor también se quedó dormido. Y el siguiente domingo la gente dice, ¿y el pastor? Es que tuvo un compromiso el pastor, era familiar. Y pues no podía dejar a la familia ahí, entonces fue con la familia. ¿Qué pensarían del pastor ustedes? ¿Sería el ejemplo a seguir? ¿Sería la persona que deberíamos estar permitiendo que nos guíe, nos dirija en la parte espiritual? ¿O cambiamos de iglesia? ¿O nos ponemos a orar para que Dios obre o lo quita o lo cambia? Y la pregunta es, ¿y la oveja? Si tiene todo el derecho de faltar, de llegar tarde, de si él decide no servir, no sirve. ¿Es así? ¿Es así? Yo pienso que no, porque pertenecemos ambas partes a un solo Dios. Y Cristo murió tanto por el pastor que por las ovejas. Entonces, Dios está hablando. ¿Por qué digo por qué esto, amados? Véanlo como una bendición. ¿Saben por qué? Porque cuando nos pasemos para aquel lado, va a ser insuficiente el espacio. Pero como ya ocupamos todo el espacio, quiere decir que va a haber mucha gente y a lo mejor va a haber un tercer servicio. Y la pregunta es, este nuevo corazón que llega a este lugar, ¿cómo tendría que ver a esta iglesia? ¿Cómo te tiene que ver a ti? ¿Qué le enseñarías tú? No, eso es bien importante que tú te hagas, porque si yo invito a mucha gente a mi casa, si ven que me golpea a mi hijo, me dice groserías, no se bajan a comer, no levantan su plato, la gente dice, pues, hagamos lo mismo. A la casa que fueres, haz lo que vieres. A la iglesia que fueres, haz lo que vieres. Libro del Pastor, capítulo 3, me parece, ¿no? No, pues vamos a poner ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que mi Dios se glorifique. Porque Dios se exalte, que diga Dios, en esta iglesia tengo complacencia. Amén. Y vamos con todo. Diría Cristo, cuento con ustedes. Amén. Vamos a levantarnos.